Después del desastre del convoy PQ-17 en junio de 1942, solo había habido otro convoy ártico de salida, que fue el PQ-18 que zarpó en septiembre. Además, se suspendieron las salidas de convoyes a mediados y finales de 1942 mientras la Marina Real evaluaba la situación. Este periodo se extendió más allá de la zona de peligro provocada por las largas horas de luz en clima despejado debido a la demanda de otras áreas operativas, particularmente la Operación Antorcha, y el planeado PQ-19 que contaba con 40 barcos fue disuelto, lo que llevó en su lugar a la Operación FB, donde varios barcos intentaron llegar, en su mayoría solos, a los puertos rusos. Esto no resultó tan desastroso como podrías esperar, al menos según los estándares del PK-17, ya que la combinación de más horas de oscuridad a medida que se acercaba el invierno, junto con el clima terrible, hacía que la detección y el ataque en superficie fueran casi imposibles. Estos factores, sumados a la transferencia de la mayoría y los mejores aviones de ataque de la Luftflotte, 5 para atacar los barcos aliados en la mencionada Operación Antorcha, significaron que, aparte de la amenaza siempre presente de los submarinos, la única amenaza aérea real para estos barcos solitarios, ahora difíciles de encontrar, era un pequeño grupo de aviones que básicamente habían sido considerados insostenibles ante la oposición moderna antiaérea y por eso se habían quedado en Noruega. Como resultado, la mayoría de los barcos involucrados que iban tanto al este como al oeste en la Operación FB en realidad sobrevivieron, pero también sería la nota final de la serie de convoyes PQ. Meses después, la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas seguía necesitando suministros y tras finalizar la mayoría de los combates de la Operación Antorcha, se reactivaron los convoyes árticos. Pero las antiguas designaciones de las series PQ y QP para los convoyes de ida y regreso respectivamente fueron reemplazadas por una nueva serie que duraría hasta el final de la guerra, siendo esta la serie JWIRA. Todo esto comenzó a mediados de diciembre de 1942 con el convoy EDW-51A, compuesto por 16 barcos mercantes acompañados durante la mayor parte del viaje por un dragaminas, 2 corbetas y 2 arrastreros, que servían como escolta cercana. 6 destructores de la era de entreguerras estaban cerca, con una fuerza de cobertura de 2 cruceros ligeros y 3 destructores, y una fuerza lejana con el acorazado King George V, el crucero pesado Berwick, y 3 destructores más. Esta escolta era mucho menos poderosa que la que teóricamente protegió al PQ-17, pero la cobertura se decidió en parte por el duro invierno ártico, que hacía menos probable un ataque, y porque el único buque capital alemán en Noruega, el Tirpitz, había sido trasladado al sur para un reacondicionamiento necesario. Las unidades más pesadas de la Kriegsmarine presentes eran los cruceros Lützow y Almirante Hipper, pues el almirante Scheer, también en reacondicionamiento, se fue con el Tirpitz y luego siguió al sur hasta Alemania. El Scharnhorst y el Príncipe Eugen debían ser asignados a Noruega, pero eso no ocurriría hasta principios de 1943 en espera de la llegada de más combustible, ya que incluso la fallida salida del Tirpitz contra el PQ-17 había consumido en gran medida las reservas disponibles. La escolta del convoy era más que suficiente para enfrentar un par de cruceros pesados y destructores acompañantes. Por su parte, los alemanes estaban preparados para explotar sus éxitos contra los convoyes PQ, pero luego la larga ausencia de esfuerzos aliados en ese sentido primero llevó al aburrimiento y después a la decisión de enviar el barco mencionado al sur para reparaciones y revisiones. En el evento, esta reanudación de los convoyes aliados pasó completamente desapercibida para los alemanes, y así el JW-51A logró evadir a los aviones y submarinos que estaban patrullando sin ningún impedimento ni pérdida. Aunque la amenaza aérea se vio disminuida por el clima y la menor cantidad de aviones disponibles, la amenaza de los submarinos seguía siendo alta, en parte porque Hitler seguía obsesionado con la idea de una invasión aliada a Noruega, y por eso la formación de escolta del convoy aún mantenía un número razonable de buques de guerra más pequeños.
También podrías notar, sin embargo, que con solo 16 barcos, el J-Bobobe 51A era mucho más pequeño que la mayoría de los convoyes PQQ. Esto se debió a una discusión que ocurrió entre el almirante Tovey y Londres. Después del PQ-17, Tovey recomendó que hubiera convoyes más numerosos, pequeños y rápidos. Él argumentó que estos serían más fáciles de manejar. Permitirían usar un grupo más pequeño de barcos mercantes más rápidos, por lo que no solo serían más veloces, sino que también requerirían menos escoltas por viaje, liberando recursos. Londres, por otro lado, había querido reanudar los grandes convoyes, con varias docenas de barcos mercantes, y el compromiso había sido dividir el gran convoy originalmente planeado en dos, de ahí JW 51A en lugar de JW 51, lo que hacía que los mercantes fueran más manejables, pero aún así aseguraba que una cantidad decente de suministros llegara a la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. También existía la teoría de que como estos convoyes salían con más frecuencia, los escoltas del convoy anterior que regresaban a casa estarían disponibles para ayudar a los del convoy cargado que los seguía si era necesario. Así, 7 días después de que zarpó el JW-51A, partió el JW-51B compuesto por 15 barcos mercantes, con 2 corbetas y 2 arrastreros, en este caso el Bramble, Hyderabad, Rhododendron, Visalma y Northern Gem, respectivamente, bajo el mando del comandante Rost a bordo del Bramble. En el tramo de Escocia a Islandia, 3 destructores clase Hunt ayudaron a escoltar el convoy. Gracias a la cercanía entre los convoyes, eran los mismos 3 barcos que ya habían cumplido esa función para el JW-51A. La escolta principal de destructores estaba compuesta por 2 destructores más antiguos, el Acartes y el Bulldog, además de 5 destructores de emergencia de la clase O, el Obdurate, Obedient, Onslow, Oribe y Orwell. Estos estaban bajo el mando del capitán Sherbrooke, a bordo del Onslow. Como los informes indicaban que el JW-51A finalmente había sido detectado en su aproximación final a los puertos rusos por algunos esfuerzos tardíos de reconocimiento aéreo alemán, Sherbrooke supuso que las unidades aéreas y de superficie alemanas estarían buscando su convoy. Así que elaboró un plan bastante sencillo. Si hay un ataque de superficie, los 2 destructores más antiguos lanzarían una cortina de humo para cubrir el convoy y servir como reserva, mientras que los barcos clase O, en su mayoría idénticos, formarían la línea principal de batalla contra el enemigo. Aunque este plan sufriría un pequeño revés, ya que el mal tiempo en el camino a Islandia dañó gravemente al Bulldog, obligándolo a regresar para reparaciones y, por lo tanto, no podría acompañar al convoy. La cobertura lejana llegó con 2 formaciones. Más lejos, el almirante Fraser estaba en el acorazado His Majesty's Ship Anson, junto al crucero Cumberland y 5 destructores, 3 de flota y 2 clase Hunt, más cerca, pero de forma transitoria, parte de la fuerza de cobertura del JW-51A. Los cruceros ligeros Sheffield y Jamaica y los destructores Matchless y Opportune, que zarparían de la ensenada de Kola el 27 de diciembre adelantándose al convoy RA-51 que llevaría al resto de las escoltas. La idea era que esta formación de cruceros bajo el mando del almirante Burnett, designada como Fuerza R, pasara por el área de máximo peligro justo antes del JW-51B y así, idealmente, interceptara a cualquier barco alemán en camino para atacar el convoy, y si no, estarían cerca por si acaso y podrían regresar para seguir al convoy. Tal como predijo Sherbrooke Brooks, el 24 de diciembre el convoy fue avistado por aviones de reconocimiento alemanes, y sin que el convoy lo supiera, el U-354 utilizó estos informes para comenzar a seguirlo también. El capitán Herb Sheep evaluó que su único submarino estaba fuera de posición para un ataque ideal, y con tantos barcos equipados con radar y A, S, D y C en la formación de escolta, era mejor vigilarlo, informar su posición y luego posiblemente atacar más adelante como parte de un esfuerzo mayor. Luego el clima empeoró aún más.
La visibilidad cayó a cero. La tripulación tuvo que salir a cubierta atada con cuerdas a sus barcos por seguridad para quitar la acumulación de hielo de sus embarcaciones que cabeceaban y se balanceaban, y la temperatura bajó tanto que las tuberías de agua internas comenzaron a congelarse en algunos barcos, e incluso algunos descubrieron que sus mamparos interiores estaban cubiertos de hielo, obviamente por dentro. No es de sorprender que el equipo pronto comenzara a fallar. El destructor Oribi tuvo su giroscopio y radar fuera de servicio por el golpe de una ola especialmente poderosa, y como su brújula magnética estaba bastante alterada por operar tan cerca del Polo Norte, no tenía otra forma de navegación disponible, ya que el clima impedía avistar el Sol, las estrellas o la Luna. El barco tuvo que actuar como un velero medieval y navegar al sur esperando encontrar tierra sin chocar, para luego seguirla hacia el este hasta llegar a Rusia. Un esfuerzo que, aunque no lo creas, tendría éxito, en parte porque los alemanes simplemente no anticiparon que un destructor británico aparecería a gritos de distancia de la costa noruega ocupada, así que no la estaban buscando, y el clima terrible habría hecho inútiles cualquier esfuerzo en este sentido, incluso si lo hubieran intentado. Pero, por supuesto, eso significaba que la escolta del convoy tenía un barco menos, y Aribi no fue el único barco que desapareció. El Jefferson Myers y el Daldorg tenían sus cargas en cubierta, bombarderos, que empezaron a moverse y amenazaban con soltarse, lo cual, en el caso del último, realmente ocurrió. Ambos barcos se detuvieron para intentar asegurar las aeronaves, y esto significó que el resto de los barcos en la columna de babor del convoy, incapaces de ver algo más que la silueta vaga del barco de adelante, terminaron siguiéndolos y así perdieron contacto con el convoy principal. El arrastrero Bisalma fue con ellos, ya que también había estado navegando principalmente manteniendo posición con el barco central de la columna de babor, y por eso lo siguió cuando se desvió de la ruta. El carguero Dover Hill sufrió graves daños por el clima y tuvo que regresar. En la tarde del 28 de diciembre, con el clima moderándose un poco, Sherbrooke reorganizó a los 9 mercantes restantes y luego envió al comandante Rust en el Bramble para buscar a los demás. Aunque era pequeña y poco armada, la Bramble era relativamente nueva, puesta en servicio en 1939 y tenía un radar de superficie moderno, que se creía le permitiría localizar barcos extraviados más rápido. Al día siguiente, la mayoría de los barcos mercantes regresaron a la formación. El Bisalma y el carguero Chester Valley habían establecido que estaban en algún lugar al norte del convoy e intentarían reunirse con ellos, y la Bramble, por supuesto, seguía buscando al Jefferson Myers. También el día 29, la Fuerza R del almirante Burnett había terminado su barrido hacia el oeste y dio la vuelta para dirigirse aproximadamente hacia el este, algo al sur y por delante del convoy, con planes de llegar al norte de su punto de partida original en Kola a última hora del día 30 y luego dirigirse al noroeste para pasar el convoy y tomar posición al noroeste de este para su tramo final. Mientras tanto, el U-354 había avistado ocasionalmente el convoy a través de claros en el clima, y gracias a que el Uribe y el Bisalma se habían alejado y al destacamento de la Bramble, junto con las malas condiciones generales de observación, el submarino vio menos escoltas y, por lo tanto, informó que el convoy ahora parecía estar débilmente escoltado y que, con la mejora del clima, intentaría realizar un ataque. El submarino pasó la noche del 29 al 30, adelantándose al convoy en la superficie, lo que fue incómodo para la tripulación, pues las tormentas árticas ya son difíciles incluso en barcos diseñados para navegar así. Ahora intenta replicar esa experiencia en un pequeño tipo 7C. La mañana del 30, el submarino se movió, pero fue detectado casi de inmediato por los sensores del obdurate. El destructor se movió para embestir, pero el submarino se sumergió a tiempo y logró escapar, aunque eso le costó su posición delante del convoy y lo dejó nuevamente en persecución. Basándose en los informes del submarino, los alemanes decidieron arriesgar sus fuerzas de superficie y a las 18:00 del día 30, los cruceros Hipper y Lutzow zarparon junto con 6 destructores, el Friedrich Eckolt, Richard Beitzen y Theodor Reudel, junto con el Z-30, Z-31 y Z-29. Salieron bajo las órdenes estándar de la Kriegsmarine para la guerra, destruir el convoy pero no enfrentarse a una fuerza enemiga superior.
A esto se añadió también una orden directa de no rescatar sobrevivientes, así como una instrucción para el Lutzow de dirigirse al Atlántico después de la destrucción del convoy. Dado que se conocía, o al menos se sospechaba fuertemente, la presencia de submarinos aliados a lo largo de la ruta directa hacia el convoy, la formación alemana primero se dirigió al noroeste para evitar esta línea, antes de girar y dirigirse al noreste. Mientras se posicionaban en la ruta de intercepción, recibieron órdenes de no enfrentar a un enemigo similar, por si resultaban dañados, especialmente considerando la próxima misión del Lutzow. Al pasar del día 30 al 31, el almirante Kumets fue informado de que el reconocimiento aéreo detectó la salida de 2 cruceros de cola. Esto, por supuesto, era la fuerza de Burnett, aunque obviamente habían partido algunos días antes. Aunque, por otro lado, el U-626 había logrado encontrar y unirse al U-354 en sus esfuerzos de persecución. Apodado Operación Regenborgen, el plan alemán era formar una gran línea de escaramuza, con Hipper en un extremo al norte y Lutzow en el otro extremo al sur, con los destructores distribuidos entre ellos. Luego se dirigirían a la posición reportada del convoy con el objetivo de hacer contacto usando los destructores, lo que dejaría a los 2 cruceros, teóricamente, a cada lado del convoy. Tras el contacto, el Hipper y el Lutzow se aproximarían por ambos lados mientras los destructores se retiraban para apoyarlos, atrapando al convoy en una pinza. Sin saberlo, era un plan que, en teoría, era el complemento perfecto al plan de Sherbrooke, ya que su plan preveía que una fuerza de superficie alemana los atacara desde el sur, y por lo tanto, sus destructores se quedarían luchando contra el Lutzow y su escolta, mientras que el Hipper y su escolta caerían sobre el convoy, que solo tendría un par de corbetas y un arrastrero para protegerlo. A las 7:15 de la mañana del día 31, los vigías a bordo del Hipper avistaron algunos elementos del convoy. El barrido estaba algo más al sur de lo ideal, pero como era pleno invierno ártico y aún estaba oscuro, los barcos alemanes formaron grupos de ataque mientras el Hipper reducía velocidad y rompía contacto para posicionarse mejor, dejando a los destructores Friedrich Eckholt, Richard Bateson y Z-29 para mantener el contacto. Idealmente, debido al número limitado de barcos en la formación alemana con radar útil para artillería, Kumets quería atacar un poco más tarde en el día, cuando la breve aparición del sol sobre el horizonte les permitiría usar también los telémetros ópticos. A medida que se acercaba lo que se consideraba el amanecer, el clima comenzó a mejorar, el viento se calmó un poco y las olas eran un poco menos enérgicas, aunque seguían siendo bastante grandes. Sin embargo, la temperatura seguía estando muy por debajo de cero, y la mejoría en la visibilidad era algo que iba y venía con una línea de ventiscas de nieve que barrían la zona, con mejor visibilidad generalmente hacia el sur y empeorando considerablemente al ir hacia el norte. Pero a las 8:20 el Hyderabad detectó algo a popa en su radar. Al principio, pensando que podría ser uno de los barcos desaparecidos o incluso un destructor ruso, no dijo nada de inmediato, pero poco después los vigías de Abdurat identificaron visualmente 3 destructores alemanes. Sherbrooke ordenó al barco investigar y los destructores alemanes retrocedieron hacia el noroeste en dirección a Hipper. A las 09:30, cuando la distancia se redujo a unos 8.000 yardas, abrieron fuego contra Obdurate mientras ella se les acercaba. Sherbrooke vigilaba la situación y vio los destellos de los cañones a lo lejos. Obdurate inmediatamente dio la vuelta y Sherbrooke ordenó que su propio Onslow, junto con Orwell y Obedient, se reunieran con la Obdurate que regresaba, mientras que a Curtis y las corbetas debían lanzar humo en la retaguardia del convoy. Mientras la escolta británica reaccionaba, Kumets también lo hacía en el Hipper. Ordenó que el Hipper avanzara hacia el este a toda velocidad para reunirse con sus destructores y acercarse al convoy, mientras que el Lutzow y sus 3 destructores debían formar una agrupación y dirigirse al noreste para cerrar la trampa. Cuando el Hipper giró, su perfil fue revelado a los destructores británicos como un crucero pesado, así que a las 09:40 ambos bandos rompieron el silencio de radio, Kumets para informar que estaba atacando el convoy y Sherbrooke para avisar a todos en la zona de la presencia del enemigo. El Hipper abrió fuego contra los destructores británicos porque al principio, por la baja visibilidad, se creyó que eran de los suyos. Esta no sería la última vez que las malas condiciones provocarían una identificación visual incorrecta ese día,
Pero cuando Acartes comenzó a lanzar humo, quedó bastante claro que esos barcos no eran alemanes. Obedient y Onslow usaron su propio radar para abrir fuego a unas 10.500 yardas antes de girar para igualar el rumbo del Hipper y sus 3 destructores. Los alemanes se alejaron al norte, lo que sorprendió a Sherbrooke, ya que estaba superado 2-1 y en mástiles más de 7-1, hasta que recordó que tenía torpedos y que, en la oscuridad, la distancia estaba teóricamente en el límite de su alcance. Concluyendo correctamente que los alemanes tenían órdenes de no arriesgar sus barcos pesados contra sus torpedos, Sherbrooke procedió entonces a llevar a cabo una escaramuza desigual pero violenta, lanzándose ocasionalmente hacia la formación alemana, apuntando sus lanzatorpedos y simulando lanzamientos para asustarlos y hacer que se alejaran aún más, lo que por supuesto obligó a los alemanes a alejarse más del convoy y le daría tiempo para que el Obedient y el Obdurate se unieran a él. El convoy, al ver la acción y el humo detrás de ellos y a babor, cambió el rumbo hacia el sureste, sin saber que se dirigía directamente hacia Lützow y sus acompañantes. Pero Sherbrooke ahora era cauteloso. Los 3 destructores alemanes se perdieron en la oscuridad y neblina y temía que Hipper los distrajera para permitir un ataque al convoy. Por eso, ordenó a Obdurate y Obedient volver al convoy para poner cortinas de humo, mientras Onslow y Orwell seguían hostigando a Hipper para mantenerlo alejado. Mientras lo hacían, les informaron de 2 cosas que los alegraron enormemente. Primero, Hipper se estaba retirando y dirigiéndose al norte, y segundo, la Fuerza R del almirante Burnett se dirigía hacia ellos y se acercaba desde la misma dirección hacia la que Hipper se estaba yendo. Burnett, quien solo tenía una idea muy vaga de dónde estaba realmente el convoy, ya que el clima hacía que la navegación estimada fuera prácticamente inútil para que el convoy determinara su posición real y la informara con precisión, inicialmente siguió rumbo al noroeste, pensando que el convoy estaba mucho más al norte de lo que realmente estaba, una idea que se reforzó cuando el radar reportó contactos en esa dirección. Pero poco después de las 0900, estos fueron identificados como el Bisalma y el Chester Valley. Sabiendo que estaban al norte del convoy, Burnett entonces giró hacia el sur, y poco después fue recompensado al ver destellos de disparos aún más al sur. Al principio hubo cierta confusión sobre la ubicación de los rezagados respecto al convoy, pero Burnett decidió que, ante la falta de más información, lo mejor era seguir la tradición de la Marina Real y dirigirse al sonido de los cañones, por lo que la Fuerza R aceleró y avanzó al sur. Ahora eran las 10:15. Lützow y sus destructores en realidad estaban a solo unos 14.000 metros al sur del convoy, pero no podían verlos, gracias al clima, mientras los 2 rumbos convergían. Como si lo presintiera, Hipper, cuya artillería había sido ineficaz, de repente giró y atacó a los 2 destructores británicos con todos los cañones. Onslow fue alcanzado por 4 proyectiles de 8 pulgadas que inutilizaron sus cañones delanteros y radar, cortaron la antena de radio, partieron la chimenea, dañaron la sala de máquinas y llenaron el puente de metralla. Había muertos y heridos por doquier. El barco ardía y hacía agua, y Sherbrooke recibió metralla en la cara, incluyendo un gran trozo de acero alemán que le desplazó temporalmente el ojo izquierdo. En su mayoría imperturbable, recuperó el equilibrio, organizó el control de daños y, al perder velocidad el Onslow, ordenó al teniente comandante Kinloch del Obedient tomar el mando de la flotilla. Orwell lanzó humo para cubrir la retirada del Onslow mientras los proyectiles caían, pero luego una ráfaga de nieve envolvió al Hipper y su fuego disminuyó mientras huía. Satisfecho de que todo estaba bajo control, Sherbrooke finalmente se dejó convencer de que los ojos, de hecho, debían estar dentro de una cabeza y fue enviado abajo para recibir atención médica. La corbeta Rododendro informó ahora humo de un gran barco que se dirigía al noreste, avistado justo al sureste del convoy. Al principio se dudó de este informe, ya que estaba casi directamente opuesto a la última ubicación conocida de Hipper, y pensaron que tal vez las coordenadas se habían invertido, pero era, por supuesto, el Lützow, ahora a menos de 3.500 yardas del convoy. Sin embargo, los barcos alemanes quedaron atrapados en otra ventisca, y en lugar de atacar al cruzar la proa del convoy, siguieron adelante esperando mejor visibilidad. Mientras tanto, hacia el noreste, llegó un mensaje del Bramble.
El dragaminas, de menos de 900 toneladas, avanzaba a toda velocidad para alcanzar al convoy cuando el clima mejoró y un crucero apareció enfrente. Este, por supuesto, era Hipper. Bramble estaba tan cerca que no podía escapar, y al ver que las torretas de 8 pulgadas del crucero alemán apuntaban hacia él, el comandante Rust decidió que, si iba a hundirse, al menos pelearía. Así que el veterano de 8 convoyes árticos giró y avanzó hacia Hipper, disparando ambos cañones de cubierta de 4 pulgadas. Por supuesto, era una pelea que solo podía terminar de una manera, y Bramble pronto fue superado por el fuego de Hipper, mientras Kumetz dejaba al Friedrich Eckholt rematar al valiente pequeño barreminas que se hundió con toda su tripulación. Para este momento, Hipper había viajado lo suficientemente hacia el este, que ahora estaba al noreste, casi este-noreste del convoy, y volvía a dirigirse al sur para atacar, mientras que Lützow había pasado junto al convoy, lo que llevó a un avistamiento curioso cuando el Obedient avistó al Lützow al este, momento en el que el barco alemán pareció abrir fuego, pero ningún proyectil cayó. Los destellos provenían de los cañones de Hipper, justo detrás de Lützow respecto al Obedient, mientras terminaba de disparar al Bramble. La pinza alemana falló porque sus brazos se cerraron frente al convoy, dejando a todos los barcos alemanes al este-noreste de este. Sin embargo, seguía siendo una situación de 2 cruceros pesados y 6 destructores grandes contra solo 3 O-Class completamente operativos, además del Onslow dañado, el viejo Akartis, los 2 arrastreros y la única corbeta que quedaba en la formación. Cuando el rumbo del Lützow dejó ver al Hipper detrás de ella, este último abrió fuego contra el Akatis, mientras que el Lützow seguía extrañamente en silencio. Un proyectil de 8 pulgadas destruyó el puente y el cañón delantero del viejo destructor, y otro abrió un agujero en la sala de calderas. Con su capitán muerto y la parte delantera del barco en llamas, el teniente Peyton Jones decidió que, ya que no podía unirse a los otros destructores en un ataque a alta velocidad, el Akatis se quedaría con el convoy y seguiría generando humo para cubrirlo. Pero incluso mientras los equipos de control de daños reparaban los daños iniciales, más proyectiles del Hipper llovieron sobre ellos, y el Akartis comenzó a escorarse a babor mientras la metralla de la lluvia de proyectiles altamente explosivos obligaba a la tripulación a buscar refugio. El convoy cambió rumbo hacia el sur, y los 3 O-Class operativos hicieron otra carrera simulada de torpedos, intimidando al Hipper, que se retiró y les disparó. Con el crucero alemán retirándose, los 3 destructores británicos a su vez retrocedieron para cubrir el convoy, mientras el arrastrero Northern Gem se acercaba para asistir al Akartes, que de todos modos se estaba hundiendo rápidamente, por lo que la asistencia pronto se convirtió en una misión de rescate. Tuvieron que actuar rápido, ya que el agua helada les quitaba energía a los sobrevivientes. Un tripulante del Akartes recordó: «Estaba tan entumecido que dejé que la ola me llevara a la red, metí brazos y piernas en la malla y quedé colgado hasta que 2 marineros bajaron y me subieron, mientras un tercero me levantó jalándome del cabello. Me dejé caer en la cubierta y entonces el entumecimiento empezó a desaparecer y el frío me golpeó. Nunca antes ni después he sentido algo como el dolor que recorrió mi cuerpo». Otro recordó: «Las manos simplemente no podían hacer lo que el cerebro les decía». Algunos de los heridos lograron llegar al costado del Gem, y tratamos de subirlos primero, pero después de un rato era cada quien por sí mismo. Me lanzaron una cuerda y afortunadamente no hice nada más que darle 2 vueltas alrededor de mi antebrazo y sujetar el extremo con la boca. Tenía 22 años en ese entonces. Tampoco era solo cuestión de tiempo para los sobrevivientes. La tripulación de la Gema del Norte, como se mencionó, estaba bajando para subir a bordo a los tripulantes medio congelados de la Carty, pero esto significaba que ellos mismos estaban expuestos al mar helado. Mientras envolvían sus piernas en las redes y se inclinaban para sacar a los hombres del agua, el balanceo de su barco hacía que ellos mismos fueran sumergidos una y otra vez en el océano. Pronto, los sobrevivientes y tripulantes medio congelados fueron llevados a los compartimentos junto a la caldera para intentar calentarse. La mayor ayuda médica disponible provenía de un marinero común cuya experiencia médica total consistía en que estaba casado con una enfermera y tenía algunos amigos en tierra que resultaban ser doctores. Pero era mejor que nada.
En esta etapa de los acontecimientos, Lutzow pareció finalmente recordar que, de hecho, era un buque de guerra y se dispuso a atacar el convoy. Pero era tarde. Los cruceros de Burnett llegaron del norte. Habiendo seguido los acontecimientos por radar, giró sus barcos a estribor para igualar el rumbo de Hipper a una distancia de poco menos de 12.000 yardas y abrió fuego. Debido al clima y al propelente de bajo destello, Coumetz notó la amenaza solo cuando proyectiles de 6 pulgadas empezaron a caer a su alrededor. Hipper iba rumbo al noroeste para evitar otra falsa carrera de torpedos de las 3 O-Class operativas y respondió con una sola andanada antes de dar la vuelta bajo su propio humo y dirigirse al suroeste. La artillería británica fue buena. Un proyectil de 6 pulgadas dañó la maquinaria, dejando una caldera de Hipper fuera de servicio por agua en el combustible y obligando a apagar la turbina de estribor por falta de energía. Esto redujo la velocidad del barco. Otros impactos la incendiaron cuando materiales volátiles en el área de almacenamiento de aeronaves se prendieron fuego. Rodeado por los recién llegados y la persistente resistencia de los destructores del convoy, Coumetz ordenó la retirada de todos los barcos hacia el oeste a las 11:37. El Sheffield y el Jamaica se quedaron brevemente sin objetivo, ya que el humo de Hipper la ocultaba, pero entonces aparecieron los destructores alemanes Friedrich Eckholt, recién llegados de acabar con el Bramble, y Richard Beitzen. Habían perdido contacto con los barcos alemanes más grandes y, como solo habían visto buques aliados, creyeron que los cruceros de Burnett eran Hipper y Lutzow y se acercaron para unirse a ellos. Al ver que 2 destructores alemanes aparentemente se acercaban, Burnett no mostró ninguna de las dudas de Coumetz y en su lugar se lanzó contra ellos con todos los cañones disparando, pasando junto a los desafortunados barcos alemanes a tan corta distancia que incluso los pom-poms barrían sus cubiertas y los cañones de 6 pulgadas estaban inclinados más allá de sus límites oficiales para mantener el fuego. El Eckholt fue destrozado en minutos, mientras que el Beitzen, un poco más alejado, logró retirarse apresuradamente y sobrevivir. Lutzow, tras recibir la orden de retirarse, decidió abrir fuego por primera vez. Sin apoyar a Hipper contra los cruceros de Burnett, atacó barcos mercantes del convoy, logrando solo que algunas esquirlas de disparos cercanos impactaran al carguero Calobra, causándole poco daño. Los destructores británicos lanzaron otra cortina de humo para cubrir el convoy antes de perseguir a los alemanes en retirada. Coumetz repitió la señal de retirada a las 11:48, pero Lutzow eligió combatir durante 10 minutos con los destructores británicos. Luego, al ver que la Kriegsmarine se alejaba del convoy, los británicos consideraron cumplida su misión y regresaron a los barcos mercantes. Sin embargo, la Fuerza R no tenía esas restricciones y siguió persiguiendo a los barcos alemanes, viendo brevemente a Hipper a 21.000 metros antes de que el clima se cerrara de nuevo. A las 12:23 se avistaron 2 destructores alemanes a 9.000 metros, y los barcos de Burnett intentaron interceptarlos, pero encontraron a Lutzow saliendo de la oscuridad detrás de los destructores. Sheffield y Jamaica atacaron, Hipper se unió, y aunque Lutzow fallaba, Hipper acertaba. Frente a cañones de 8 y 11 pulgadas contra sus propios de 6, y al notar que los alemanes buscaban separar a la Fuerza R, Burnett cambió el rumbo para salir del alcance, manteniéndose entre Coumetz y el convoy y conservando el contacto por radar. Los últimos disparos fueron a las 12:36 y el contacto por radar se perdió a las 14:00. Preocupado por la posible cercanía del crucero Nuremberg, Burnett patrulló al sur brevemente, pero la batalla ya había terminado. Los mercantes del convoy llegarían ilesos a su destino, mientras los escoltas reparaban daños y evaluaban la situación. Northern Gem se acercó a Obdurat en un clima adverso para que el médico de este último atendiera a los sobrevivientes de la Cartes. Luego, el arrastrero enfrentó tal tormenta que parte de la tripulación tuvo que sujetar al médico para que operara con ambas manos, mientras el paciente estaba amarrado a las mesas del comedor. Sherbrooke recibiría la Cruz Victoria por su papel en rechazar el ataque inicial de Hipper y por permanecer en su puesto después de haber sido herido. Se recuperó y volvió al servicio naval, retirándose como contraalmirante a mediados de los años 50,
Puede que no sorprenda a muchos de ustedes saber que antes de comandar el Onslow, pasó la guerra al mando de destructores clase tribal, incluyendo el His Majesty's Ship Cossack en la batalla de Narvik, lo que podría explicar en parte su defensa extremadamente agresiva del convoy. El almirantazgo indicó que, aunque los barcos británicos tenían una misión defensiva, actuaron de forma muy agresiva, mientras que los alemanes, cuya presencia se debía a la agresión, fueron defensivos la mayor parte del tiempo. Al parecer, ambos bandos compartían este sentimiento. Al enterarse del enfrentamiento, y nada menos que por la British Broadcasting Corporation, ya que Cummins mantuvo silencio de radio hasta regresar al puerto, Hitler se puso apoplético, ordenando el desguace total de la flota de superficie ante su aparente inutilidad y que sus cañones fueran retirados para usarse en baterías costeras. El almirante Raeder no logró convencerlo de lo contrario y renunció. El almirante Dönitz asumió el mando, y, aunque rescató parte de las fuerzas de superficie de la Kriegsmarine, se abandonaron definitivamente los trabajos en el portaaviones Graf Zeppelin y la modernización del dañado Gneisenau. El Hyper, llamado a Alemania para reparaciones, nunca volvió al servicio en primera línea. En resumen, el reinicio de los convoyes árticos fue exitoso para los aliados, una tendencia que continuó. JW-52, 53, 54A, 54B, 55A y 55B no perderían ni un solo barco mercante durante su tránsito, y JW-55B, casi exactamente un año después, vería la destrucción del Scharnhorst, con varios barcos de la batalla del Mar de Barents presentes una vez más, incluyendo el Sheffield, Jamaica, Onslow, Orwell, Opportune y Matchless, con el almirante Burnett reapareciendo también, esta vez a bordo del His Majesty's Ship Belfast,